Hola, mi nombre es Cristóbal Álvarez y estás oyendo el primer huevito de la gallinera. Punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos y todo lo demás. La gallinera es un podcast donde hablamos de los temas más importantes del momento. Semana con semana, Juan Pedro López y yo les traemos lo más importante que está pasando, siempre con ganas de abrir la conversación y quedarnos pensando entre todos sobre lo que pasa en el mundo. Hoy estamos probando un nuevo formato, el huevito, un episodio especial en el que uno de los dos toma el micrófono para cacarear sobre alguno de los temas que traemos en la punta de la lengua. Pero no se espanten, no se me asusten, que la semana que entra el cacareo normal sigue con JP y yo. Desde ahora les estamos preparando el próximo episodio y créanme que no se lo van a poder perder. Les invito a seguirnos en Instagram y en TikTok como @lagallinera, escríbanos por allá y que no pare el cacareo. Desde hace ya 7 meses de los atentados del 7 de octubre en Israel y el inicio de uno de los horrores más grandes que ha visto la humanidad. 34.000 muertos en Gaza, incluidos 14.500 niñas y niños. 496 muertos del personal sanitario, 203 de trabajadores humanitarios, 100 periodistas, 78.000 heridos, más de la mitad de las casas destruidas, casi 2 millones de desplazados. Instalaciones de salud quedan ya muy pocas. 3/4 de las escuelas se fueron. Ya no hay universidades. Muy difícil salir, también muy difícil entrar con ayuda humanitaria. Israel ha nombrado zonas seguras y luego las ha bombardeado, como ha sucedido en el caso de Rafah últimamente. Y ante esto, Israel sigue recibiendo apoyo militar de Estados Unidos y muchos otros de sus países aliados. Esto ha iniciado una serie de movilizaciones en todo el mundo, intentando detener el apoyo militar, político y financiero a Israel con la esperanza de así orillarlo a detener su operación en Gaza. Hay que decirlo claramente. Lo que sucedió el 7 de octubre fue una atrocidad. La muerte de 766 civiles israelíes y de ciudadanos de todo el mundo, así como 373 soldados en manos de Hamas, es absolutamente imperdonable. También lo es la toma de rehenes y su liberación es urgente. Por otro lado, la respuesta de Israel ha sido totalmente fuera de toda racionalidad humanitaria y en completo desapego al derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia todavía no ha reconocido esto como un genocidio, pero sí ha mencionado que es posible que se trate de uno. Recordemos la definición según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma, que definen genocidio como aquellos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Actos que incluyen la matanza de miembros del grupo, lesión grave, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y no sé ustedes, pero lo que hace Israel en Gaza se acerca mucho a esta definición. Lo más importante es detener esto. Sin embargo, también es interesante la reacción que ha habido en todo el mundo ante esta situación, porque también se ha prestado a mucha polémica, mucha discusión, y ese es el tema que quiero cacarear con ustedes hoy. Desde que empezaba esta situación en Palestina, ha habido una serie de movimientos a lo largo del mundo intentando empujar para detener el avance de las fuerzas israelíes sobre el territorio de Gaza, que bueno, no es como que solo están avanzando, sino que como ya vimos, las afectaciones que tienen sobre la vida de miles de personas, pues son profundamente graves. Pero en los últimos meses inició en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, un movimiento muy interesante, liderado por estudiantes, exigiendo un cese al fuego en Gaza. Es muy interesante porque estos movimientos han tomado ya algunos de los lugares más emblemáticos de los movimientos estudiantiles en la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, en Colombia han tomado el Hamilton Hall, que fue este espacio que en su momento fue tomado también por manifestantes en contra de la guerra de Vietnam. También hemos visto que ya llegó a otros espacios. Ya llegó a España, ya llegó a Reino Unido, ya llegó a México, ya llegó a Costa Rica, ya llegó a Suiza, ya llegó a Australia, ya llegó a Japón, a España y a Francia. Y si bien en todos estos países lo que está en el fondo es un llamado a la paz y a detener la situación en Gaza,
las exigencias en los países han sido un poco diferentes. Y esto es algo que hay que analizar también. Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento se ha centrado en exigirle a sus universidades dos cosas: transparencia y dejar de invertir en cualquier actividad que esté apoyando el genocidio en Gaza. La transparencia, porque es importante. Lo que argumentan los estudiantes en estas universidades, en Columbia, en UCLA y en muchas otras, es que su dinero, el dinero de las colegiaturas que pagan, puede estar siendo utilizado para financiar operaciones que pueden ayudar al ejército de Israel a continuar con lo que han hecho los últimos 7 meses. Puede que en algunas universidades no sea el caso, pero puede que en algunas otras lo es. Hay algunos casos que se han documentado en los cuales sí es cierto. Imaginemos, por ejemplo, que una universidad esté generando algún tipo de investigación o algún desarrollo tecnológico que va a ser utilizado por las Fuerzas Armadas de Israel. Bueno, eso es un poco lo que estos estudiantes quieren detener. En otros países, sin embargo, la exigencia ha sido diferente. Por ejemplo, en México, sé que el campamento que se instaló en la UNAM y también los compañeros que están en la Universidad de Guadalajara, en el CUSH, su exigencia es detener las relaciones diplomáticas de México con Israel. Sin embargo, en Francia, en la universidad en la que yo estoy, Sciences Po, que es una de las que han estado liderando el movimiento pro-Palestina en las últimas semanas, por lo menos en el marco del movimiento estudiantil, ha habido una serie de bloqueos y una serie de actividades que lo que reclaman, una vez más, en el fondo, es detener los ataques en Gaza. Pero la exigencia principal es iniciar un comité acá para investigar las universidades en Israel con las cuales la universidad tiene vínculos y determinar si estas universidades apoyan el genocidio en Gaza y entonces pues cortar relaciones con ellas. La discusión ha sido bastante interesante y otras universidades también se han sumado a la Sorbona, por ejemplo. Este reclamo sobre investigar los vínculos con otras universidades que pueden estar apoyando el genocidio también tuvo eco en España. Y en España ya ha habido una respuesta positiva. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas dijo que las universidades romperán relaciones con aquellas universidades que no apoyen la paz en Gaza. Y la verdad es que es un tema muy interesante, no solamente por lo que el movimiento está haciendo, sino también por la discusión y por las repercusiones públicas, políticas, sociales que está teniendo. Una de las cosas que más me parecen incomprensibles de la situación, que es el nivel de represión policial que se está desplegando ante estos estudiantes que se manifiestan. Es decir, hemos visto que en Columbia, la universidad, más de 200 personas fueron arrestadas. No sé si vieron las imágenes de estos camiones blindados gigantescos entrando a Hamilton Hall para recuperar, según esto, las instalaciones de la universidad, entrando al campus, ¿no? 200, más de 200 personas arrestadas. La radio estudiantil estaba reportando esto y contaba cómo los policías estaban golpeando a los estudiantes, empujándolos por las escaleras. Uno terminó inconsciente y lo arrastraban. Los profesores también estaban siendo arrestados muy violentamente, ¿no? Los neutralizaban contra el piso, los arrastraban. Jill Stein, esto no es cualquier cosa. Jill Stein es la candidata a la presidencia del Partido Verde de Estados Unidos. Uno de repente piensa que solamente hay dos partidos en Estados Unidos. Y eso es porque son los partidos grandes que tienen posibilidad de ganar. Pero hay otros partidos chicos que también son importantes y que también están aportando a la conversación pública siempre. Y uno de ellos es el Partido Verde y tiene esta candidata que se llama Jill Stein y que fue arrestada por participar en un movimiento pro-Palestina en una universidad. Un movimiento que tiene un movimiento presente en más de 100 universidades en Estados Unidos y que en muchas de ellas se han visto escenas así de violentas como esta, con barricadas, con contraprotestas pro-Israel. Por ejemplo, en UCLA, que estaba esta gente de la extrema derecha, de la alt-right, y policías disparando en Hamilton Hall. O sea, a ver, esto no es que dispararon copitas, no, dispararon un arma de verdad que afortunadamente no alcanzó a ningún estudiante, pero pudo haber matado a algún estudiante, ¿no? Entonces, sabemos a qué nivel se está elevando la tensión aquí.
Y una cosa muy interesante es cómo la discusión se ha ido construyendo a partir de los hechos. Porque yo creo que está muy manchada por la desinformación, por la exageración y por las ganas de promover una narrativa muy específica, que es que estas son manifestaciones antisemitas, es decir, que odian a la comunidad judía. Pero la realidad es que esto es una confusión conceptual muy cabrona, porque no hay nada antisemita en decir que las acciones del Estado de Israel son reprochables absolutamente. No es lo mismo criticar a la comunidad judía que criticar a Israel, que es un Estado que debe ser criticado como cualquier otro Estado que merece ser criticado. México lo criticamos a cada rato por cagarla. Estados Unidos lo criticamos a cada rato por cagarla. Israel también debe poder ser criticado, como cualquier otro estado, en este caso, por cometer actos de violencia extrema contra una población que está en condiciones ya de por sí muy delicadas. Es impreciso e incluso puede ser un poco antisemita asumir que todos los judíos opinan lo mismo y participan en el genocidio, ¿no? Esto no es verdad. Por eso hay muchos judíos y muchos movimientos que vienen desde la comunidad judía que están diciendo not in my name, no en mi nombre. Esto que está haciendo Israel y el primer ministro Netanyahu no me representa. También se ven estos momentos muy conmovedores de solidaridad entre la comunidad judía y el movimiento pro-Palestina, en las universidades gringas sobre todo, en los que se juntan para hacer momentos como de oración, cada uno con su propia tradición, em, como intentando demostrar que pues el pleito no es entre ellos, ¿no? El problema está en otro lado y es que hay que detener lo que está sucediendo. Y aunque sí ha habido algunos casos de antisemitismo real en varias universidades de Estados Unidos y también se han denunciado acá, la realidad es que las universidades no están tomando acciones para conciliar los problemas que hay en las universidades, no están abordando el problema. Hay algunos que han sido expulsados del campus, pero no existe una estrategia de parte de las universidades que se corresponda con el nivel de atención que ha tenido el antisemitismo en las últimas semanas. Porque si hay casos de antisemitismo, así como cualquier otro caso de discriminación o de odio, deben ser abordados y deben ser castigados porque nada los justifica. Pero esta narrativa que los medios han tomado es absurda porque no se corresponde con la realidad. Incluso vemos a medios de los más de derecha de Estados Unidos como Fox News que se han pasado años promoviendo una narrativa profundamente discriminatoria, profundamente llena de odio, y que hoy súbitamente les interesa controlar el antisemitismo. Vemos a Ted Cruz, este senador republicano de superderecha en Estados Unidos, hablando de cómo George Soros está supuestamente financiando el movimiento pro-Palestina, cuando esta misma gente es la que promovió una teoría de conspiración de que George Soros era esta especie como de mastermind que controlaba el mundo y que claro, porque es judío, entonces ellos es parte de los que controlan el mundo. Entonces sí se dan cuenta cómo se está usando una narrativa antisemita para disque combatir el antisemitismo. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y también me interesa mucho cómo estos medios y cómo estos personajes han estado promoviendo una supuesta preocupación por el antisemitismo, pero que tampoco se han preocupado realmente nunca ni por el racismo en Estados Unidos, ¿no? Contra las personas negras o demás, y definitivamente tampoco se han preocupado por la islamofobia. La discusión pública también se ha ido mucho a esta cosa de los estudiantes ni siquiera saben por qué están protestando, por qué protestan así, participar en un momento solo por pertenecer, y yo tengo varias cosas que decir al respecto. Primero, este tema de no saben ni de lo que protestan, yo creo que están muy enterados. Yo, por lo menos, las protestas que me tocó ver acá es gente que está bastante informada del conflicto. Quizás a lo mejor no son expertos, historiadores sobre Medio Oriente y sobre Israel y Palestina, pero bueno, tienen claro que lo que está sucediendo en Israel merece activación política para hacer algo para detenerlo, ¿no? Y sobre la forma en la que se articulan, bueno, a lo mejor puede haber algunas formas de articularse más efectivas que otras, que a algunos le gusten más que otros, pero creo que lo más importante aquí es entender cuál es el mensaje que se está diciendo y cómo es que las universidades y los gobiernos
tienen que responder a esto. Porque tienen que responder a esto, pero no se responde a esto llevándoles a la policía intentando meterlos a la cárcel. Eso no es como se tiene que responder. Y ya les hablé un poco sobre cómo en España el movimiento ya ha tenido algunos resultados positivos, pero en otros países también están empezando a lograrse cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se frenó la entrega de armamento a Israel. Esto es un rasguño para Israel, ¿no? Pero igual es un paso importante porque no había sucedido los últimos meses. Y la Asamblea General de la ONU aprobó que Palestina se una como un miembro pleno. Todavía falta que el Consejo de Seguridad lo apruebe, pero esto es un pasote. ¿Y qué de esto podemos decir que lo genera el movimiento estudiantil? Creo que es un poco difícil saber, ¿no? Es difícil decir que porque se están manifestando en las universidades, entonces están habiendo estos cambios al más alto nivel. Pero lo que sí es cierto es que esto ha logrado que se mantenga el tema en la agenda pública y que mantengamos la atención puesta sobre una situación que lo requiere, ¿no? Lo requiere urgentemente, pero que además se puede hundir en el mar de temas eh, urgentes o no tan urgentes, pero que son mucho más populares o que son mucho más llamativos para los algoritmos de las redes sociales, vamos diciendo. Y esto demuestra lo importante que es que las universidades y que todos lados se sigan manifestando. Y mi reflexión sobre todo esto es, a ver, yo he participado en algunos movimientos estudiantiles, por ejemplo, cuando fue la desaparición de los 3 estudiantes del CAV en Guadalajara, o luego las protestas por el asesinato policial de Giovanni López y la represión policial que hubo después. Y he visto lo que las manifestaciones estudiantiles pueden lograr, pueden mover a los gobiernos, porque la comunidad estudiantil es muy poderosa, ocupa un rol central en las sociedades. Y lo más importante, creo, es que se siga haciendo mucho ruido al respecto. Ya vimos cómo las cosas pueden cambiar y se puede influir para empezar a cambiar el curso de esta guerra. Y creo que es importante seguirlo haciendo. Cuando el resto del mundo deja de prestar atención a las aberraciones que suceden, la comunidad universitaria no puede darse el lujo de rendirse. Creo que al tener acceso a ciertos conocimientos, a cierta red de vínculos, a todos los privilegios que te da estar en la educación superior, creo que adquieres cierta responsabilidad moral de reaccionar ante las cosas que suceden en el mundo y empujar ciertos cambios políticos o sociales, o por lo menos hacer una crítica seria sobre lo que está sucediendo. Ha habido quienes comparan este movimiento con el movimiento estudiantil del 68, por ejemplo, ¿no? Que también ocurrió en Francia, que también ocurrió en Estados Unidos, en México, en muchas partes. También lo comparan con las protestas con la guerra de Vietnam o las protestas contra el apartheid en el 85. Pero la verdad es que ejemplos de los estudiantes dándolo todo, echándose el equipo al hombro, abundan, ¿no? Nos recordamos también el movimiento Yo Soy 132 en México y hay muchísimos otros en los cuales son los estudiantes quienes están al frente y que están recordando cuáles son los verdaderos problemas en los cuales la sociedad tiene que poner atención. Y creo que esto no es la excepción. Y muy curiosamente, la gente en esos tiempos no estaba de acuerdo con lo que pasaba. Hay encuestas que lo ejemplifican muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas no estaban de acuerdo con cómo se estaba llevando a cabo, por ejemplo, el movimiento contra la guerra de Vietnam o el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Que pensaban que si no se manifestaran así, tendrían más éxito. Bueno, esos movimientos fueron muy exitosos, lograron muchas cosas de lo que se propusieron. Y hoy se ven como momentos históricos del siglo XX para Estados Unidos. Viendo para atrás, la historia le da la razón a los movimientos de este tipo. Y yo creo que no va a ser diferente en este caso. Yo creo que hay mucha gente que está molesta y que no entiende lo que sucede, pero creo que la historia le va a dar la razón a toda la gente que está dando lo todo para lograr la paz en Gaza. Esta gente que critica a las protestas dicen que la gente está informada, que no tienen ni idea, pero a mí me parece que esa postura viene desde un lugar un poco condescendiente, de quizás no entender cuáles son los códigos en los cuales las y los jóvenes hoy hacen política y hoy participan, cuáles son los temas que les mueven. El otro día platicaba con una amiga que me decía que tuvo una discusión con su papá, porque su papá dijo que los jóvenes de hoy ya no tienen causas, que ya no tienen agendas. Y mi amiga le contestó como muy enojada, ¿no? Y tuvieron una discusión muy fuerte. Y yo creo que hay algo ahí que es muy revelador, que quizá las generaciones más grandes no entienden las causas que nos mueven, no entienden por qué nos interesa tanto que la situación en Palestina pueda detenerse y entonces se pueda llegar a algún tipo de acuerdo.
Y fíjense, yo originalmente pensaba que lo más inteligente y lo más importante era que los movimientos dirigieran los esfuerzos hacia el gobierno. Sigo pensando que es lo más importante porque son los gobiernos los que pueden hacer presión política y económica más fuerte y pueden generar cambios en la opinión pública más grandes respecto a lo que está sucediendo en Israel. Y esto es principalmente importante ahora que las universidades van a entrar en periodo de vacaciones, que van a cerrar muchas de ellas y que entonces la atención puede diluirse un poco. Creo que es importante que ahora estos movimientos volteen a ver hacia allá, hacia los gobiernos. Pero es verdad que esto que están haciendo está probando ser increíblemente eficaz para mantener la conversación sobre lo que sucede en Gaza. Yo vi hace algunas semanas como afuera de mi universidad estaba lleno de reporteros que estaban queriendo tener todo el chisme de lo que estaba sucediendo con las protestas adentro de la uni. Y todo el país se enteró y hubo mucho debate al respecto, y lo cual me parece muy sano porque entonces ahora se entiende que hay un gran grupo de personas que está protestando por la paz en Gaza. Y muy probablemente si esto no estuviera sucediendo, a lo mejor el tema ya se hubiera empezado a difuminar un poco, ¿no? Entonces ahora sí, como viéndolo en retrospectiva, me parece muy bien que se haya dirigido hacia las universidades, ¿no? Como un poco generar la visibilidad nacional a través de pelearse con el nivel que tienes más cerca, quizás un poco también el más seguro, ¿no? Que son las universidades, en lugar de ir a enfrentarte con el monstruo enorme que puede ser el Estado. Y es que, y es que sí, yo no entiendo qué sucede con los gobiernos. Definitivamente eso de mandar a la policía, de arrestar a la gente, de atacar, de ser tan violentos con los estudiantes, es definitivamente una violación a todos los derechos humanos, a la libertad de la expresión, pero sobre todo incluso no tiene sentido en términos estratégicos. Es decir, si ellos quisieran como mantener la calma, que no creciera el movimiento, esta es la peor forma de hacerlo, porque lo único que está haciendo es que está echándole mucha leña a ese fuego y cada vez más gente va a querer participar en este movimiento. Todo depende de cómo se articulen ahora todo depende de cómo se logran articular ahora que les digo que vamos a entrar en periodo de vacaciones. Si estos movimientos son capaces de mantener como esa presión tan fuerte hacia los niveles que encuentren donde puedan hacerlo. Y bueno, a mí me apasiona el tema de los movimientos sociales, de la forma en la que las comunidades se pueden organizar para hacer política, para incidir. Y justo quisiera acabar, porque cuando estaba platicando de este episodio con Juan Pedro, saludos Juan Pedro, él me dijo que era importante acabar este episodio con algunas ideas de qué se puede hacer para apoyar y para detener la situación en Gaza y demás, ¿no? O sea, como esta idea de no quedarnos con una imagen de que todo está horrible y que no se puede hacer nada. Bueno, yo lo que quiero decir es que lo más importante, creo, es seguir hablando de esto. Seguir hablando de lo que sucede en Gaza y compartir lo que están haciendo los movimientos estudiantiles o no estudiantiles, pero pro-Palestina en nuestra ciudad. Y una de las cosas que también se puede hacer es apoyar a tu movimiento estudiantil local. Es decir, si sabes que hay algunos estudiantes que están en el campus de tu universidad, digo, el campus de tu ciudad, están empezando un campamento, van a hacer alguna marcha, alguna manifestación, bueno, puedes ir a darte una vuelta, puedes ir a preguntarles si se les ofrece algo. Y si no existe eso, bueno, si eres un estudiante, puedes empezarlo tú, ¿no? Si no eres estudiante, bueno, tú también puedes hablar de ese tema por tu parte. Lo que quiero decir con esto es que lo más importante es que se genere esta sensación de que todo el mundo está de acuerdo con que tiene que detenerse lo que está sucediendo en Gaza. Y en la medida en la que esa sensación exista, los gobiernos van a actuar en consecuencia. Entonces, eso es importante. El hacer boicot a las empresas puede funcionar, hacer presión a la gente con poder económico que tiene visibilidad. Acaba de salir este movimiento se llama Block Movement. En fin, todas estas cosas sirven, pero yo creo que lo más importante es seguir elevando el tema y seguir empujando para que quienes pueden hacer algo para detener esto, lo hagan. Y bueno, es un tema complicado, pero es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de las manifestaciones, en general, el activismo, en fin. Pero a mí me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre estas protestas, sobre el rumbo que han estado tomando, sobre la forma en la que se han articulado. A lo mejor, no sé, a lo mejor tú conoces algo que se esté haciendo que podría ser bueno que compartiéramos en la gallinera para que más personas se pudieran sumar. Me, en fin, cuéntenos qué opinan, cuéntenme por acá, yo les puedo estar contestando. Y también me gustaría preguntarles qué opinaron de este formato, del huevito. Ya le tocará a Juan Pedro hacer alguno más adelante.
Y bueno, como les digo, en la próxima semana regresamos a el episodio normal de los dos platicando. Y mientras tanto, les invito a seguirnos en redes y escribirnos para seguir cacareando sobre este tema y sobre todos los demás. Nos vemos pronto.